Bienvenidos a Huertinga. En el video de hoy vamos a hablar de dos suculentas distintas pero muy parecidas. El Pachypitum oviferum, también conocido como piedra lunar, y el Sedum craigie. En cuanto al origen, ambas son oriundas de México, pero de distintos estados. El Pachypitum oviferum es oriundo del estado San Luis Potosí y tiene la particularidad de que crece en alturas elevadas en zonas rocosas montañosas, mientras que el Sedum craigie es oriundo también de México, pero del estado de Chihuahua. Respecto al riego, sugerimos que sea cada 7 días, pero si al séptimo día ven que el sustrato no está completamente seco, o sea sigue húmedo, para lo cual pueden introducir un palito de madera hasta el fondo de la maceta, y si al sacarlo no sale completamente seco, ahí lo conveniente es postergar el riego. Y en invierno, una vez al mes en ambas especies. En cuanto a la iluminación, acá hay una pequeña diferencia del cuidado que le aplicamos. En principio, ambas sugerimos que estén en un lugar muy iluminado, pero sin exposición solar directa. Más que nada el Pachypitum oviferum, que es muy sensible a la exposición solar directa. Pero esto no quiere decir que esté a la sombra, sino en un lugar que está muy iluminado, pero que no le da el rayo de sol directo a las hojas, porque es muy probable que se quemen. Ahora, el Sedum craigie, en principio también sugerimos que esté con exposición solar indirecta en un ambiente muy iluminado, pero en esta especie en particular, y más que nada al ser un sedum, recomendamos que tenga algunas horas de sol, principalmente las horas de la mañana o las últimas horas de sol del día, que son las menos fuertes y además también son las que menos rayos UV tienen. La temperatura óptima del Pachypitum oviferum va entre los 18 a los 25 grados. Y respecto al Sedum craigie, en realidad todavía no tengo confirmado bien cuáles son las temperaturas óptimas, pero apenas lo pueda confirmar los vamos a publicar. Respecto al frío, en realidad ninguna de las dos suculentas tiene tolerancia a las heladas, salvo, como decimos siempre, que se adapte al lugar donde uno vive y pueda adquirir cierta resistencia, y en ninguno de los dos casos sugerimos exponerlas a menos de 5 grados. Y respecto a la reproducción de estas suculentas, en ambos casos puede ser tanto a través de hojas, que más adelante vamos a mostrar algunas que tenemos en reproducción, pero también por esquejes de tallo, cortando alguno de esos esquejes, y como siempre decimos, hay que dejar cicatrizar al aire el esqueje para que la zona de corte cicatrice, y en ese momento es que recién lo pasamos a una pequeña maceta, quizás número 6, con sustrato seco, y esperamos unos 6 días para darle 7 días para darle tiempo a que saque unas pequeñas raíces, y ahí recién empezamos con unos riegos superficiales 1 o 2 veces por semana, hasta que logre enraizar fuertemente, y ahí sí se le puede aplicar los cuidados que sugerimos. Bien, antes de mostrar y explicar cómo diferenciar estas suculentas, quiero empezar por mostrarles estas imágenes, que no son mías, ya que ninguna de las dos que tengo ha florecido, por eso estoy citando abajo cuáles son los fotógrafos, donde puede verse claramente que la forma más definitiva de poder confirmar si nuestra suculenta es un Pachypitum oviferum o un Sedum craigie es por las flores. Como se puede ver claramente en estas hermosas fotografías, en el Sedum craigie las flores nacen como si fuese un ramo de pequeñas florcitas que suelen tener este color que es blanco y amarillo, pero muy pequeñas. Y en cambio en el Pachypitum oviferum las flores nacen y se desarrollan como si fuese un racimo que cae con unas florcitas también pequeñas, pero que son de color más bien rojo y amarillo. Acá la forma de diferenciarlos es definitiva, es muy claro al ver las flores. Pero ahora, inmediatamente vamos a dar algunos tips de cómo poder diferenciarlas antes de la floración,
ya que muchas veces esperar hasta que florezca lleva mucho tiempo, así que por ahí con algunos tips les puede llegar a servir para poder identificarlas antes de que florezcan, si es una o es otra. Huertinga, contá bien cómo perdió las hojitas el Pachypetum oviferum, contalo, decilo. No me acuerdo si lo dije en otro video, pero bueno, un poco como decíamos antes, esta la traje hace muy poco, que fue el último viaje que hicimos a Buenos Aires, hace creo que 2 meses, hace poco. No es el mejor ejemplar que encontré, pero no podía encontrarlo en ningún lado, el Pachypetum oviferum. La vi y la quise, por más que si bien está como bastante inclinada, yo la estoy tratando de recuperar un poco, que vuelva a estar más centrada. Y claro, como la traje de viaje, yo vivo en el sur, bueno, lo dije muchas veces, en una provincia de Argentina al sur que se llama Chubut, la ciudad es Comodoro Rivadavia. Y el problema es que al viajar en avión no está muy claro si se puede llevar en el equipaje de mano o no las suculentas. En definitiva, en las mismas aerolíneas te dicen que lo más seguro es que la lleves en la valija, porque quizás cuando te hacen el control del equipaje de mano, según quien te toque te puede decir no, tenés que dejarla, y no. Tener que dejar la suculenta ahí no estaría bueno. Así que lo más seguro es ponerla en la valija, y claro, para poder transportarla la tuve que poner adentro de la valija, que ya lo he hecho varias veces, en un tupper. Pongo la suculenta así como está y la lleno de bollitos de diario adentro del tupper. La tapo, o sea el tupper, pero le dejo un agujerito arriba por las dudas y para que un poco de aireación tenga. Y bueno, en ese proceso se ve que con las sacudidas, no del vuelo, yo creo de la gente que despacha las valijas, claro, perdió 2 hojas. Cuando llegué, abrí el tupper, la otra que había traído estaba perfecta, pero esta perdió 2 hojas, que es ahí donde está cicatrizado. Que una lástima, pues estaba mucho más bonita, obviamente, con las 2 hojas, pero bueno, esas hojitas aproveché y las puse para reproducir y ya les voy a mostrar. Así que Carlitos, esa es la historia completa de por qué perdió estas 2 hojitas. Bueno, vamos a dar también otras formas de poder identificarlas antes de la floración, porque si no, en definitiva, si hay que esperar a que florezca, puede pasar mucho tiempo. Pero bueno, como ven, estos 2 ejemplares están bastante grandes, se puede decir. Tienen varios meses ya, sería desde que crecieron, ya sea, creo que se reprodujeron las 2 de hojas seguramente. Y como ven, cuando ya tiene un cierto tamaño es mucho más fácil diferenciarlos. Acá se ve, y esto es bien de los sedum, que sacan varios tallos. El tallo muchas veces, como se ve, queda bastante a la vista con las hojitas, y en cambio el Pachypetum oviferum, el tallo es mucho más grueso y también más corto. Esto es una suculenta de porte pequeño, compacto. Debería estar esta especie un poquito más abajo, no mostrando tanto el tallo. Pero bueno, la conseguí así y con el tiempo se va a ir corrigiendo. Y si no, con los que estoy reproduciendo. Pero como ven a simple vista, cuando tiene ya un cierto tamaño es fácil de identificar. También lo pueden ver en las hojas el tamaño. El Sedum craigie, las hojas son mucho más pequeñas. En cambio en el Pachypetum oviferum son hojas que, si bien tienen esa forma, que es, algunos dicen como confitada, porque es bastante gruesa, es mucho más grande en el Pachypetum, el tamaño de la hoja. También a veces el color, porque el Pachypetum oviferum tiende a ser también, si bien con un poco más de iluminación, si se las pone un poco más al sol, puede tener un poco este color más grisáceo. También tiende a tener como una tendencia a un poco más verdoso, aunque, y está un poco más grisáceo. Pero eso es relativo, porque con esta se está recuperando. Como dijimos, la compramos, estaba mucho más verde y de a poco va tomando una tonalidad más grisácea. Pero bueno, es otro dato a tener en cuenta por las dudas. Esto es más que nada sugerencias para cuando van a comprar, que a mí me ha pasado. Esta, cuando la compré, que fue hace mucho tiempo, sí, bastantes meses, me habían dicho que era un Pachypetum oviferum, y claro, como era chiquitita, yo pensaba que sí, pero después empezó a crecer así,
Y dije no, o es un Pachypitum oviferum terriblemente tiolado, que no es el caso, o es otra, y era definitivamente el Sedum craigie. También el Sedum craigie, como es un sedum, saca varios, sería brotes de tallos, y empieza a crecer, como ven de la base, varios tallos. Que esto es mucho más lento el proceso en el Pachypitum oviferum, que si bien también van a crecer en la base del tallo, con el tiempo, hijitos, no es a la velocidad ni a la cantidad del Sedum craigie. Entonces, el principal problema que tenemos para diferenciarlas en realidad es cuando son pequeñas las dos. Y ahí es donde encontramos el gran problema, porque son muy parecidas cuando son muy pequeñas. De hecho, yo estaba esperando para hacer este video que tengo unas hojitas en reproducción de la Sedum craigie, que ahora les voy a mostrar ya que han crecido un poco, que son estas de acá. Miren estas, qué bonitas que son. Estas en realidad son hojitas del Sedum craigie, que como ven es muy parecido, siendo tan pequeño, al Pachypitum oviferum. No sé si logran advertir que son, hasta parecen, yo si las veo así digo, sí, es un Pachypitum oviferum, y no, son hojitas de reproducción del Sedum craigie. Y acá es el tema, acá es el problema. ¿Cómo hacer para poder diferenciarlo? Y que en realidad es muy difícil, pero si ven bien, ya desde muy pequeño el Sedum craigie empieza a asomar el tallo, se empieza a ver un poco más el tallo, pero hay que ser muy buen observador, y eso puede llegar a ser un indicador de que si nos vendieron o nos dijeron que este es un Pachypitum oviferum, viendo bien el tema del tallo, ahí pueden darse cuenta de que quizás no es un Pachypitum oviferum y es el Sedum craigie. Y también, bueno, esas dos hojitas que tengo que les había dicho que se me habían caído o se desprendieron en el vuelo, que acá les voy a mostrar, que todavía no han crecido mucho. Estas dos, si me ayudas, Carlitos. Sí, te ayudo. Esta y esta. Exacto. Si ven bien, ahí está creciendo, sería el brote de esta hoja que es del Pachypitum oviferum, que también se dan cuenta que es mucho más grande la hoja al del Sedum craigie, y ahí también. Y el crecimiento es bastante más lento. Esto lleva más tiempo, hace varios, y ya como 2 meses que están así, que recién ahora empezó a salir el brote, ya había asomado la raíz. Pero esta, cuando crezca, ese pequeño brote que tiene ahí va a ser bastante compacto, o sea, no va a asomar tanto el tallo como estos chiquititos de acá, que si ven bien, ven que se asoma el tallo, que se puede ver más fácil. Acá va a ser más difícil porque va a estar más compactado ese pequeño brote. Pero bueno, estos son indicadores nada más, muy finitos, o sea, muy precisos, y que puede obviamente haber un margen de error. Yo estuve mucho tiempo confundida con esta, pensando que era el Pachypitum oviferum, creció y no, era el Sedum craigie, y después tardé mucho tiempo en poder conseguir el real Pachypitum oviferum. Obviamente cuando florezcan las dos, voy a mostrar bien la floración de las mías, y vamos a hacer un nuevo video comparándolas para mostrar bien en detalle cómo son las flores, que eso en realidad es lo definitivo para poder confirmar si estamos ante un Pachypitum oviferum o un Sedum craigie, que como ven de chiquititas son muy parecidas. Así que bueno, este video en realidad lo hice porque me han pedido bastante de cómo diferenciarlas y demás, y es real que pasa, lamentablemente uno va a los viveros y a veces le venden una cosa y es otra, y le dicen sí, es un Pachypitum oviferum, sí, 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 y te venden, bueno, no tan chiquitito, pero uno un poco más grande a este, uno se va confiado, y después le pasa esto, que se le estiró el Pachypitum, y no es que se le estiró, es el Sedum craigie, y estos, bueno, indicadores que dimos pueden llegar a servir para poder saber, o al menos por ahí desconfiar de, por ahí no es ese, y poder comprar lo que realmente queremos comprar o conseguir. Así que bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado este video. Como siempre, se agradecen todos los comentarios, me gusta, sugerencias, las recomendaciones que nos hacen, que nos ayudan muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Chao.